un acto de romanticismo, Sí, hacer política, en el sentido en que la queremos hacer. Hacer periodismo, comunicación, hacer radio. Ustedes arte, humor. El romance. Arte, me dice. Bueno, sí. lo que sea que hagamos, lo que sea que estemos haciendo, el baile de Marcelo es arte. por más precario que resulte lo que ponemos al aire, porque nos faltan condiciones o calidad técnica, no deja de ser un acto de romanticismo. Está buenísima la calidad. No, porque les dije arte y se quejaron, los inhibí. Me parece una palabra muy... Yo para mí no. Muy grande. Yo soy un gran artista. Vos sí, Carlos. Claro. Yo lloro por mí. Dipi, título. Pasamos a las chicas de redes el título. ¿Pasamos a las chicas de redes? No. Buen título ese, me gustó. Ustedes no dejan Al fin terminar va a una hablar de algo frase. que me Ese tiene clickbait. Pasamos a las chicas de redes. Tabaco, nulidad entonces y no me conflicto duermo, con la ley ómnibus. Claro. Escuchá, Marce, tabaco, nulidad y conflicto con la ley ómnibus. Tabaco te interesa, pará. Sí. Bueno, Qué lío con el tabaco. mucho lío con el tabaco porque justamente hace 7 días, o mejor dicho, hoy a las 13:53 se van a cumplir 7 días desde el momento en que se le dio media sanción al capítulo del tabaco en la ley ómnibus. La forma en que Perdóname, se ¿vos sancionó... podés explicar brevemente qué es el capítulo del tabaco? ¿Cuál es el ¿Yo? Es un capítulo dentro de la ley Lo ómnix. explicó La ley, la vez pasada, re bien lo explicó. Lo explicó, yo no estaba, por eso. ¿Qué no va a La ley se estar? divide. Falté yo, perdón. Estaba así, está el señor de Malboro que no quiere, que quiere que uno que no está pagando. Hay un señor chiquito, Otero se llama. sí. Otero, y se armó una fábrica de tabaco, de cigarrillos. Sí. Y no paga impuestos. Ah. O paga muy poquito. Malboro paga mucho impuesto. Mucho, Masalín. Entonces dice, cobren impuestos, así le cobran a este Y lo funde. y yo lo fundo. Ahora sí. Muy bien ¿Ves explicado. qué fácil? ¿Era así? Era así. Bueno, así Y a lo Ritondo pedían- le dicen pucho. Y votaron que sí, que se le, Ipso Pucho lo hizo- que lo- se le cobre, pero Otero estaba como loco diciéndole A Masalín. sí, pero a Ritondo, por A ejemplo, Ritondo. decía, boludo, Ritondo, te regalo 2 cartones de Red Point. Por mes. Por mes. Por mes, 2 cartones de Red Point y uno de Master. Eso Sí, es un regalo. Porque son los que hace él. Y si sí, vos sí. me conseguís que me dejen sin pagar impuestos, y Ritondo le dijo, dale, vamos arriba, vamos arriba. Ah, sí, es uruguayo. Pero no se lo consiguió. Ritondo Todo esto se- me lo está informando Barragán, yo no lo sabía. ¿Ves? Es cuestión de sondear un Pero poquito. está bien Tiene igual muy buena que le regales información cigarrillos, siempre está Barragán. bien. Bueno, lo cierto es que Es la un situación regalo. es la siguiente. Sí. El bloque Unión por la Patria está planteando la nulidad de la media sanción en la Cámara de Diputados de esta ley ómnibus Nulidad por de toda la la ley. supuesta, sí, por la ¿de toda supuesta, la ley? por la supuesta adulteración de la votación del capítulo del tabaco y al mismo tiempo por errores o cambios en la redacción del proyecto que termina ingresando al Senado después de la votación. O sea, esta mañana comunicó oficialmente Germán Martínez al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que hubo cambios, modificaciones en la redacción del proyecto que ya tiene media sanción en diputados y que tiene que discutirse a partir de hoy en senadores. Entonces dice esto es falseamiento de un instrumento público y si continúan con el tratamiento sería incumplimiento de los deberes de funcionario público, está advirtiendo Martínez. Entonces lo que hice fue comunicarme con la vocería de Martín Menem y están como locos a 20 manos viendo y corrigiendo lo que supuestamente habían modificado en el proyecto que giraron al Senado, ¿sí? O sea, a esta hora están contrarreloj modificando lo que habían hecho mal porque a las 2 de la tarde comienza el tratamiento en comisiones en el Senado con reuniones informativas a las que van a asistir funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el ministro del Interior, Guillermo Francos, hasta el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Tengo 2 preguntas. Una, la palabra supuesto en el tema votación. ¿Por qué supuesto? Y la otra es, ¿las modificaciones estas son a propósito o son de inútiles? Esa es la segunda pregunta, es la que no puedo responder porque si yo me tengo que atener al hecho de que la vocería de Menem me acaba de decir que están corrigiendo lo que enviaron, podría suponer que lo hicieron adrede.
Lo que pasa es que si vos tenías una media sanción con una supremacía libertaria bastante holgada, no veo necesidad de que hubiesen retocado lo que retocaron después de la ley, salvo que sean unos impunes bárbaros y arriesguen la sanción de la ley por un error tan básico. Y en cuanto a la primera, que es sobre mi utilización de la palabra supuesta antes de fraudulento, es porque en todo caso yo no me arriesgaría a decir que es fraudulento, porque es una discusión que no está saldada, porque amerita algún tipo de pronunciamiento en sede judicial, decir que un documento público es falso o fraudulento, más allá de que el procedimiento está imbuido de una sospecha enorme, y ahora paso a contar por qué. Que es la razón por la cual incluso anoche José Mayans, presidente del Interbloque de Unión por la Patria, de Unidad Ciudadana y del Frente Nacional y Popular en el Senado, después de la reunión del Interbloque, o sea, después de haber juntado otra vez a los 32 senadores que le responden y de haber ratificado que los 33 están firmes en contra de la ley ómnibus en el Senado, o sea, esto hay que recalcarlo, o sea, Mayans y Di Tulio aseguran que los 33 están firmes en el rechazo contra la ley ómnibus. Okay. A pesar de las especulaciones de buena parte del periodismo argentino, ellos aseguran que los tienen a todos ordenaditos, que alambraron el bloque, nadie entra, nadie sale, todos por el rechazo. Bien. Habrá que ver y comprobar cuando suceda la sesión qué es lo que ocurre, pero hasta ahora ellos aseguran ¿Hasta eso. el de Catamarca? Sí, dicen los 33 adentro, los 33 en contra. Es sencillo suponer que así va a ser porque ellos vienen justamente tratando de abroquelar al bloque y si querés la especulación en la que se basan algunos periodistas es a partir de que entienden que los catamarqueños en la Cámara de Diputados votaron a favor de la ley ómnibus, pero lo hicieron en el tratamiento en particular del RIGI y de otros capítulos de la ley. Una vez que se había aprobado la ley en general, la apuesta de Mayans y Di Tulio es el rechazo en general. Si vos lográs el rechazo en general, no hay ley. Sí, claro. Entonces, la especulación del periodismo es una especulación ulterior, es adelantarse a la votación en general. Algo a lo que yo no me voy a adelantar. Hasta que no ocurra, no voy a decir que ahí hay un cadáver, básicamente. Bien. ¿Qué pasó cuando votaron la ley de tabaco? Mayans dijo ayer a la noche que evalúan plantear la nulidad por estos errores de la redacción y por los inconvenientes en la votación en particular del capítulo del tabaco. Lo que sucedió fue que había un enorme desorden fruto de la fragmentación de los distintos bloques y del lobby cruzado, como dijimos nosotros, de las dos empresas principales en esta jugada. Masalín Particulares, que es la que hace Marlboro y Philip Morris a nivel planetario, y Tabacalera Sarandí, que pertenece a Pablo Otero. Masalín Particulares desde 2016 pretende que se cobre un impuesto mínimo o un impuesto del orden del 73% sobre el valor del paquete, sobre el valor del atado de cigarrillos que todos pagan en los kioscos. Ese valor que pide que se incremente Masalín no es porque es bueno y quiera pagar impuestos porque crea en el Estado, sino porque entiende que de esa manera va a quebrar a sus competidores argentinos. Y se va a quedar con su cuota del mercado, o sea, con el 30% que posee, por ejemplo, Pablo Otero a través de Tabacalera Sarandí. Tabacalera Sarandí en 2016 antepuso reclamos en sede judicial para obtener amparos que lo protegieran y lo eximieran de pagar impuestos que, según él decía, terminaban siendo más caros que el costo de la producción del atado de cigarrillos. Entonces obtuvo cautelares que le permitieron no garpar impuestos durante todo este tiempo y expandió su mercado desde el 10% de los consumidores de cigarrillos en Argentina hasta el 30%. Sí. Entonces Masalín vuelve a la carga con este impuesto después de estas medidas cautelares durante 7 años y después de que, tanto durante el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández, la AFIP hiciera la vista gorda, lo que hace Masalín es meter esta iniciativa dentro del proyecto de ley ómnibus original. Hubo quilombo, la ley cae, lo terminan sacando en la segunda edición de la ley
porque Milei decía, che, esto me genera bardo, no hay acuerdo entre los bloques, sáquenlo porque yo quiero que la ley se apruebe. Sí. Eso es lo que por lo menos transmitió Santiago Caputo a los distintos bloques. Y se le retoban distintos bloques, se le retoban Pichetto y los salteños, centralmente, pero también un sector de la UCR y sorpresivamente un sector del kirchnerismo, ¿sí? Que quería votar a favor, que quería elevar impuestos, y también la sospecha está por qué querían votar a favor según lo pedía Masalín, ¿sí? Entonces, algunos lo habrán hecho por convicción y otros no se sabe por qué lo hicieron, pero lo cierto es que hubo una operación muy grande, el bloque kirchnerista no admitió la discusión al interior, y cuando llega el momento de la votación, Máximo Kirchner y Germán Martínez tratan de imponer la abstención como regla, y hubo 21 que se fueron por la tangente y votaron a favor. Y no son precisamente anti-kirchneristas, hay chabones y chabonas de probado kirchnerismo votando a favor de Masalín. Ajá. Otros no, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz no es kirchnerista, o sea, está peleadísima con el kirchnerismo, y votó a favor. Y fue una de las que articuló con los bloques que querían votar según el criterio de Masalín. ¿Qué sucede en ese quilombo, desorden, donde nadie sabía qué votaba cada bloque? Bueno, la votación terminó siendo la más cerrada de toda la ley ómnibus. 82 votos a favor, 77 en contra, 69 abstenciones, según repone verbalmente a viva voz Martín Menem en ese momento. Pero la votación había sido un quilombo. Había diputados ausentes, diputados deslogueados del sistema con el cual se vota a favor o en contra. Ajá. O sea, no estaban logueados, no figuraban como ausentes en la sesión, pero estaban sentados en sus bancas. Algunos se puede haber hecho el sota para no votar a favor de ninguno de los dos Ni a lobbies. favor ni abstención se Porque hizo votar así, en contra no, es nada. votar en contra del impuesto al tabaco es votar a favor de Masalín, votar a favor de Tabacalera Sarandí, que viene zafando impuestos. Sí. Votar a favor del impuesto al tabaco es votar a favor de Masalín, que quiere destruir la industria nacional del tabaco. Bueno, cualquiera de las opciones que elijas para votar o para no votar y abstenerte, favorece a un sector empresario. Sí. Y había algunos que no querían hacerse cargo o que no sabían cómo dar la discusión. Eso generó un impacto tremendo. Cecilia Moró, pasamos el audio el otro día, dijo, están rompiendo el Congreso, no solo los bloques, están rompiendo el Congreso. Bueno, ¿qué sucedió? Las actas donde constan los votos de los diputados no coinciden con lo que dijo Menem a viva voz. Menem se apuró a cantar un resultado que no fue. Este 82, 77, 67. 82, 77, 69, al parecer 69. no fue así. Y digo al parecer por lo siguiente. Esto es lo que canta Menem. Eso cantó Menem. Ajá. Ahora, en las actas, si vos ves la adenda final, vas a encontrar que hay alrededor de 14 diputados que cambiaron su voto o lo expresaron con claridad a viva voz, porque no les funcionaba el sistema, porque no estaban logueados, porque querían hacerse los boludos, por lo que fuere. Pero resulta que había 2 diputados kirchneristas que habían votado a favor, son María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, sobreviviente de la Guerra de Malvinas. Los 2 oriundos de Chaco, que habían votado a favor, pero cuando vieron que Máximo Kirchner y Germán Martínez se abstuvieron, quisieron cambiar el sentido de su voto. O sea que de los 82 votos positivos que cantó Menem, tenés que restar 2, que pidieron abstenerse. Sí. Ya baja a 80. 80. De los 77 votos negativos, tenés que contar un par más. ¿Qué pasó? Germana Figueroa Casas, macrista de Santa Fe, Dayana Fernández Molero, macrista de la provincia de Buenos Aires, y el libertario Beltrán Benedit habían figurado como abstención, pero querían votar en contra. Ajá. O sea que a los 77 les tenés que agregar 3, 80. 80. Empate en 80, tiene que desempatar el presidente de la Cámara. Y Menem no desempató porque se apuró a cantar un resultado y uno no termina de saber si lo hizo a propósito porque sabía que no daba o si cometió, como sugiere Lautaro o como pregunta Lautaro, una inquietud que también se expande, si se apuró a cantarlo sin saber cómo es el procedimiento o porque se distrajo o porque es torpe. Sí. Porque, por ejemplo, un presidente de Cámara, un expresidente de Cámara, lo que me decía el viernes a la noche es, el error de Menem fue apresurarse. Todos sabemos que no tenés que decir el resultado hasta que no lo consolida Secretaría Parlamentaria, que es un chaboncito que está sentado a la derecha del presidente de la Cámara y que es un empleado de la Cámara.
puesto ahí, por supuesto, en acuerdo con los bloques, Ajá. pero que cumple una función fundamental. Es el que hace las cuentas, bien. Dejalo que se equivoque o que acierte él y vos simplemente transmití lo que dice el tipo o la tipa que tenés sentado a tu lado y que es el que consigna todos los votos. Bueno, se apuró, tiró un resultado, no es el resultado que correspondía y hay un tremendo quilombo sobre eso que por supuesto mancha la ley toda. Ahora, en el documento de la Secretaría Parlamentaria dice empate entonces. No, ¿O no? en la cabeza dice, ahí también hay una excusa o un argumento que sirve de excusa o que en todo caso, si alguien se animara a llevar esto al Poder Judicial, podría utilizar para defenderse el oficialismo, y es que al tope del acta está consignado el resultado que voceó Menem. Ajá. Lo que pasa es que cuando vos ves abajo y contás de vuelta, encima te da triple empate, porque las abstenciones también llegaron a 80. O sea, es como si ganó Ganó River nadie. y después abajo, cuando vas a ver los goles, resulta que hay un empate. Exacto. Ahora, lo que te dice el oficialismo es, lo que pasa es que había muchos que estaban ausentes y muchas veces ocurre que quieren sentar su postura de abstención o lo que fuere después de ocurrida la votación, pero no tiene incidencia en el resultado. Ese argumento es inconsistente en una ley tan finita, o sea, tan grave y que salió con un resultado tan finito, en este caso, en este capítulo en particular. Eso hace que el bloque de senadores de la oposición, el kirchnerismo en el Senado, tenga la oportunidad de impugnar lo ocurrido o de armar mucho ruido, de generar mucho ruido ante el tratamiento en la Cámara Alta. Yo ¿Pero no qué sé si se va a corresponde? poder quebrar al oficialismo porque cuenta también con el apoyo de aliados para defenderse o para hacer pasar esta basura bajo la alfombra. Pero esto está evidentemente mal. Reglamentariamente, ¿qué corresponde eso? Estamos usando la palabra nulidad. Correcto. Estamos usando la palabra nulidad. Nulo es que no corresponde, que no sirve, Claro. que no aplica, que no vale. Nulo es que no vale. Hay manera de que podría pasar, ha pasado, supongo, ¿no? Nunca Hay pasó. manera de que nunca pasó así no. Esto nunca Bueno, pasó. hubo diputruchos. Sí, bueno, pero pará, un diputrucho, Hubo gente que entró así, votó y lo contaron. exacto. Pasaron cosas. Pero esto, lo que tiene de distinto tal vez con aquella época, es que vos aprobaste una ley de manera holgada, o sea, tuvo mucha distancia el oficialismo con respecto a la oposición la semana pasada, y que en un capítulo en particular, que era una ley que el oficialismo decía no querer para poder sacar la ley, Claro, porque aparte termina generando un quilombo que enchastra toda la ley y que compromete el destino de la ley. hay que decir también que esto no tiene urgencia, no tiene... o sea, no es de una importancia capital que Mazalín pague, no pague impuestos, pague más, pague menos, que Otero siga con su negocio. Ni no siquiera tiene está en un el pomo programa que de ver. Milei. No está claro. Exacto. Esto lo han metido por el lobby de las empresas, como lo venimos viendo. Exacto. No le importa a nadie más que a las empresas. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo más probable es que empiece la sociedad a estar atenta a lo que ocurra en el Senado. Me parece que ese es el saldo más importante de este affair, de este lío, Lo que pasa que es sí. absolutamente irregular. ¿Por qué? Porque para que ocurra algo más, no va a alcanzar con que Mayans, Di Tulio y compañía digan esto es nulo, esto no sirve, porque son 33 contra el mundo, 33 en un Claro. órgano de 72, Claro. donde muy probablemente cierren filas en favor del oficialismo los radicales, los macristas y otros bloques provinciales. Sí. Entonces es una empresa muy ardua voltear 2 veces la ley, es decir, impugnarla antes del tratamiento o concentrarte para conseguir los votos en contra de la ley para cuando llegue a recinto. O sea, es muy difícil, hacer política es muy difícil y ahora tenés 2 objetivos. Entonces, me parece que tal vez en la vía parlamentaria sea muy, muy embromado que progrese este planteo de Mayans, pero está abierto el canal del Poder Judicial, algo que Mayans no Sí. puede defender a viva voz. Mayans no puede decir, che, vayan a hacer una denuncia. Pero si Pablo Otero se animara a ir a cualquier juzgado de turno y decir, decirle, che, esto Esta está elección mal, Está empatada, claro, está mal. acá en el acta me da 80-80 y ustedes están aprobando un impuesto que a mí me perjudica y ese impuesto, ante ese impuesto yo tengo una cautelar ya, o una serie de cautelares. Sí. Entonces, si Pablo Otero se animara a presentarse,
se arma un tremendo bardo y puede que se impida la discusión en el Senado. Ahora, ¿por qué engloba, por qué intoxica toda la ley? Porque uno podría decir, bueno, es este capítulo, la cagada está acá, Bien. con el tabaco. Bien, un macrista desesperado cuya postura no es mayoritaria al interior del bloque, me decía ayer, y lo más razonable es sacar ese capítulo y seguir con el tratamiento del resto de la ley. Claro, sacar la parte podrida. Lo que pasa es que vos sancionaste un todo y enviaste el documento entero. Sí. Tiene que haber un acuerdo de todos los bloques. Sacar Como esto. nunca ocurrió, tampoco sabemos qué puede pasar. Podemos especular sobre justamente chances, probabilidades, pero no hay ningún hecho anterior que te permita ir a buscar como respaldo de lo que tiene que ocurrir ahora. No hay Decir, bueno, antecedente en tal de- año pasó esto y se resolvió de esta manera. Perdón, pero hay un Ahora, reglamento. ¿El reglamento qué Bueno. dice? Porque objetivamente, digo, no, más allá de la rosca política. El Pasa reglamento esto. dice que vos tenés que tratar en la Cámara Revisora lo que salió aprobado de la Cámara de Origen. Diputados Cámara de Origen aprobó esta ley con este capítulo incluido que fue de manera, supuestamente, insisto, fraudulenta. Entonces, eso tal cual pasa a Senado. De hecho, por eso Va a Martínez Senado igual. dice, no toquen nada. Lo que se aprobó, lo que tienen que mandar, no le cambien palabras. Así sea un artículo, una coma, una preposición. No cambien nada. Lo que se votó es lo que va al Senado. Y ahí revisa el Senado. El reglamento dice eso. Entonces, en el tema de por la eso no votación podés, también- no po- por eso no podrías diseccionar una ley. Pero aunque Bueno, aunque esté mal votado, esto me da quilombo, lo saco. aunque esté Claro. mal votado, ¿no existe que vuelva y que en diputados? No, pará, él me preguntó otra cosa. No, yo Ah. preguntaba por la votación, igual por sí, eso. sí, que me refería a eso, a la votación. La votación que se votó una cosa y dice otra. No hay el reglamento no dice nada sobre No, eso. porque el reglamento no puede suponer que vos vas a obrar mal. Bueno, sí, pero El puede, reglamento no- puede suponer un error. No, el reglamento Tampoco. lo que establece es que lo que vos votes va Claro, a la otra cámara. No está explícito si está mal computado. Claro, y si hay no algo existe. mal, lo sacamos, no. No, Es no lo existe. que votaste va. No. Hay una laguna ahí. Lo que sancionás se traslada a la otra cámara revisa. Si la otra cámara modifica una coma, porque también va a pasar Bueno, esto, eso lo sí. más probable es que Vuelve, pase esto. que vuelva. Le va a modificar ganancias, le va a modificar tabaco, le va a modificar un montón de cosas el Senado probablemente a la ley Omnibus y al paquete fiscal. Entonces va a volver a diputados y diputados tendrá que refrendar los cambios que vienen del Senado y dejarlos pasar y listo, se convierte en ley. O si quiere ratificar va a tener que juntar de nuevo las mayorías Fijarlo en el coso acá. para sostener Porque me está lo que jodiendo. enviaron a Senado. Ahora, eso te va a demandar más tiempo y mi ley no va a llegar quizá al pacto de mayo con la ley sancionada. Eso Claro. también es un problema para el gobierno nacional. Lo vuelvo para atrás al principio, ¿qué son los errores de redacción? ¿De qué están hablando? Y O sea, los tipos son- votaron una imagínate, cosa y De después... ortografía. son cientos de páginas y por ejemplo, en el capítulo ortografía puede ser. no, en el capítulo de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? En vez de sostener la fórmula que decía sectores o etapas productivas, sacaron o etapas. Entonces dejaron solo sectores. Pero ya la habían votado. Claro, y Pero cuando ¿cómo la- vas a modificar después cuando de pro- votar? el texto cuan- después de votar. cuando Claro, no se puede, protocoliza, boludo. cuando protocolizan No, el alguien- texto, alguien se olvidó algunas palabras o cambió algunas palabras. Ah, pero yo Entonces- eso no vale. Puta, ya bastante nos están cagando. Entonces Germán Martínez Carlos. presenta esta documentación, este reclamo ante la Cámara de Diputados, ante el presidente, y le dice, usted está incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público si esto prospera. Sí, porque es un documento, Retira el proyecto boludo. y por eso arranqué diciendo, en la vocería de Menem están trabajando a 20 manos para corregir las cagadas que se mandaron. Pero no pueden corregirlas, porque corregirlo es una cagada. Es como te casaste y después te dicen, no te casaste con No, bueno, pero ahí- Juanita, te casaste con Josefina. Sí, pero- Te lo voy a corregir. Menos mal. No, boludo, Pero ya me usemos, casé. pero usemos el sentido común. El tipo mandó una ley adulterando todo esto. Suponete que obró de mala fe la oficina de Menem, la secretaría parlamentaria, por indicación de Menem. Suponete el peor de los ejemplos, que Menem haya operado para cambiar la ley después que fue votada. Sí. Bueno, la envía. Germán Martínez o el bloque kirchnerista detectan que hay cambios y que eso es una irregularidad. Que Qué peligro. lo que hace es poner a Menem a tiro de una denuncia penal. Sí. Entonces dice,
usted está enviando esto, usted está cometiendo un delito, esto no corresponde. Sí. Entonces Menem, bajo la presunción de inocencia que rige en el sistema judicial argentino, dice, qué macana, bueno, lo corrijo y lo mando de nuevo como corresponde. Y subsana su error. Sí. Y entonces lo empieza a tratar esta tarde el Senado, ¿Otra con vez? la redacción original Con la que se redacción votó en el original. Congreso. Se la dan a los pibitos que lo pasen por la IA y lo haga solo, entonces se equivoca. Pero No bueno, lo sé. no sé. Pero No lo sé. Yo no tengo No, por por qué eso. eximir de Pero- responsabilidad a Menem, ¿eh? me sorprende mucho el tema de que, más allá de esto, ¿no? De las modificaciones, el tema de la votación, que no haya forma, que no se rectifique eso antes de seguir pasando por el Senado. No, Hay porque una no se votación, puede rectificar. Pero no hay forma de. Es No, raro, porque- no, no, porque- hablando de sentido común. No, se votó y no se hay computó posibilidad. mal, sea por a propósito, sin querer. Rectificarlo es Estás hablando voltear de el los cap- votos. De los votos yo ahí. Porque Rectificarlo. ahí hay o un error o sobró de mala fe, lo que sea, pero hay algo tan evidente que está mal computado. Rectificarlo implica que tiene que desempatar Martín Menem. Sí. Claro. Bueno, Por eso no rectifican. está bien, pero me sorprende que no haya un mecanismo institucional para algo así. Tiene que volver la ley a diputados. Claro, pero sí o sí tiene que pasar por Senado a pesar de este error. No, sí o sí nada. En No, realidad el es Senado la tiene que fuerza decir, política "Che, que así vos yo tengas. esto no lo puedo Yo ni tratar, lo trato, agarren, da ni de lo vuelta. trato. Nunca Claro. en política no hay sí o sí. En política es el cúmulo de fuerzas que reúnas No, para hacer una cosa Yo u ya otra. sé, eso ya sé, Entonces- pero hay un reglamento atrás también de todo. Más No, allá de pero que no hay un después- reglamento para cuando alguien infringe, La ley. en este caso, una votación. Claro. O sea, hay un resultado que dio empate. No se produjo el desempate porque lo contabilizaron mal, adrede o culposamente. Habrá que determinar. No, pero me sorprende que no digan que es. Lo que el argumento de la oposición es nulo. Me parece Sí. lógico, es nulo. Es nulo. Se tiene que hacer todo de nuevo. Todo de Claro. nuevo. Eso es lo que para mí es este reglamento. Si esto Más sigue, allá se está diciendo esto no se puede bueno, tratar. Por eso, si el reglamento dice que es nulo, es nulo. No sé, después está la rosca política. Esto, El deber ser debería ser todo para atrás. esto en los diarios como está apareciendo como un truco del kirchnerismo que quiere... En Clarín está apareciendo Claro. como una trampa del kirchnerismo Claro. y del macrismo. ¿Cómo los conozco? a ellos? Porque- Son ¿Cómo soretes. conoces la ventaja? Porque, Al ¿qué sorete lo pasa? conozco de lejos. Qué bien. Pero está bien, pero Clarín también es objeto del lobby en este caso. Más allá de su encono con el kirchnerismo, le pega también al macrismo Clarín, que podría no pegarle. ¿Y por qué le pega también al macrismo? ¿En qué le pega? Pero está diciendo En- que esto es una trampa, esto de que en realidad fue un empate, dice, no, esto es una trampa que está haciendo el kirchnerismo. Y el macrismo. Y el macrismo. Lo adosa al y el macrismo también. ¿Por qué? Porque justamente la campaña de Clarín y La Nación fue sistemáticamente en contra de Tabacalera Sarandí. Hablan del señor Tabaco. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces, lo que hay ahí es el lobby o la permeabilidad de Héctor Manieto al lobby de Mazalín particulares. Claro. No es otra la historia. Porque si le pegan solo al kirchnerismo, yo te entiendo que es un posicionamiento político, el veneno gorila, lo que vos quieras. No. Pero le están pegando también a Ritondo, O sea, hoy todos somos Malboro, básicamente. sería. Entonces, Hagamos la marcha. habrá que ver. Bueno, para mí lo central, resumiendo, Sí, es que lo que deja como saldo este bochorno del capítulo del tabaco en diputados y las modificaciones a la redacción de la ley para pasarla al Senado, es que todos los actores políticos empiecen a poner atención a lo que se discute ahora en el Senado, y los senadores que pensaban votar según el apriete o la condición que pusiera el gobierno nacional o el gobernador de su provincia, Claro. o lo que fuere que ocurriera, duden en votar en una dirección o en otra y empiecen a votar en base a lo que agitan las calles. O sea, se está hablando de que la CGT empieza a lobear también, se está hablando de que los empresarios se dieron cuenta que la ley ómnibus pasó por diputados porque se durmieron. O sea, solo ADIMRA y algunas cámaras fueron a militar en contra de la ley ómnibus al Congreso, a reunir diputados y decirles no voten esto, y aún así prosperó la votación a favor de la ley ómnibus. Entonces dicen, ahora vamos a ir con todo y más al Senado. O sea, hay muchas cámaras empresarias que advierten que el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, las va a hacer pomada. O sea, Industria Nacional la va a hacer pomada porque les permite exenciones impositivas y un fomento tremendo, adquisición de divisas, permiso para girar utilidades a sus casas matrices,
que destroza la industria nacional. Entonces ahora todos dicen, nos van a matar con la ley ómnibus. No, Bueno, son unos listo, pelotudos. andá a militarla. Son unos hijos de puta que no sabían que venía a hacer esto, Milei. Y lo mismo, esta es, lo mismo, esta es mi humilde crítica u observación al bloque peronista en diputados, que ahora tendrá la responsabilidad del bloque peronista en el Senado. Sí. Se durmieron pensando que alcanzaba con quedarse plantado en una oposición férrea y nada más, y no lobearon, no rosquearon, no negociaron nada con otros bloques para hacerle daño a la ley ómnibus. Bueno, me parece, por la reunión y por lo que me contaron de la reunión de bloque ayer en el Senado, Di Tulio y Mayans están con el cuchillo entre los dientes y van a jugar de otra manera. Y la especulación es que el gobierno se va a poner nervioso a medida que pase el tiempo y se le achique el calendario. O sea, cuando te falta tiempo, el arco se te achica, no sabes dónde invocarla. Una más y cerramos, chiquita. Hoy van a sesionar las comisiones en el Senado y algo de esto puede aparecer. Seguro va a aparecer algo, seguro Mayans lo va a tener que plantear en la comisión. Lo que lo plantea hoy. Tiene que empezar a plantearlo hoy. Claro. Bueno, Dipi, muchísimas gracias. Es tremendo, ¿no? Pero bueno. El paquete Eh, tiene que salir. el paquete tiene No que se salir. puede estar toqueteando el paquete. Hay que fijar el texto y mandarlo así. Tienes razón, porque si toquetea. Modificarlo. Es lo único que Gonz- entendí de lo que dijo. Gonzalo, poneme una canción, por favor.